Gracias, Presidenta. Buenos días. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Presidente, ¿qué mensaje le envía a las niñas, a las jóvenes que hoy buscan ganarse este boleto? ¿Qué mensaje enviarle a niñas que ya escuchábamos están llenas de sueños y quieren llegar hasta estos foros, hasta estos lugares? Cuando llegué al gobierno, dije en mi discurso inaugural en el Congreso, llegamos todas. No llegó una mujer a la presidencia, sino llegamos todas. Y el mensaje es que las niñas, las mujeres, podemos soñar con ser lo que queramos ser. No solamente se nos han cerrado las puertas durante muchos años para poder ser árbitras, jugadoras de fútbol, comentaristas de fútbol, conductoras, sino también para ser ingenieras, para ser matemáticas, para ser bomberas, para ser policías, para ser soldadas. Durante años estuvieron cerradas las puertas para las mujeres. Y hoy queremos abrirle la puerta a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser y que tengan todas las posibilidades para hacerlo. Este es un símbolo, este concurso, es un símbolo que lo que muestra es una joven representa a todas las mujeres mexicanas. Sí, yo fui elegida por el pueblo de México, soy la presidenta de México, pero hoy una joven nos puede representar a México en un espacio tan importante como la inauguración del fútbol. Lo van a ver miles de millones de personas. Es el espectáculo, digamos, más visto en la historia. Si de por sí la inauguración de los mundiales es el más visto, este que va a ocurrir en la Ciudad de México va a ser más visto todavía porque participan además más equipos en este mundial que en años pasados. Entonces es el símbolo de una joven que representa a México y es una joven que con su esfuerzo pues puede llegar a dominar la pelota y dominar el mundo entero. Ese es el símbolo de este concurso. Gracias. Nos habla de abrir más espacios para mujeres. Preguntarle cuál considera que ha sido este trabajo por seguir abriendo el tema de la igualdad, no solo en el fútbol, sino en distintas labores, en distintos espacios. En todos los espacios. Primero es el mensaje. Si no hay un mensaje desde la Presidencia de México que tenga que ver con la apertura para las mujeres en todos los espacios de la vida pública y la seguridad, la paz y la felicidad de las mujeres, pues entonces este mensaje no llega a todo México. Eso es lo primero, el mensaje. Y después todas las políticas que desarrollamos para que eso sea posible. Desde los centros libres para las mujeres, desde la cartilla de las mujeres, desde la modificación de la Constitución de la República para llevar la igualdad de las mujeres a la Carta Magna, desde las modificaciones a los códigos penales para hacer del acoso un delito en todos los estados de la República, desde la modificación de las fiscalías de los estados para poder atender adecuadamente a una mujer que vive violencia, hasta el reconocer que las mujeres deben tener el mismo salario que un hombre si desempeña la misma tarea y que si no lo tiene puede ir a los tribunales hoy del trabajo para poderlo defender. Antes no era posible porque no estaba en la Constitución de la República, hoy está en la Constitución de la República. Y al mismo tiempo que en todos los espacios se abra. En las preparatorias que estamos abriendo en el país, cuando uno abre la puerta de los derechos, pues abre la puerta para las mujeres. Las preparatorias que estamos haciendo en el país, la mayoría de las que se inscriben son mujeres. No solo porque somos mayoría en el país, sino porque si no hay espacios, se cierran más para las mujeres. Jóvenes Construyendo el Futuro también garantiza, las viviendas que estamos haciendo garantizan que al menos la mitad sean para mujeres, quienes están solicitando los créditos. En fin, en todas las políticas públicas que estamos desarrollando, las nuevas guarderías que les llamamos ESIS,
centros de educación y cuidado infantil. Y estas canchas que estamos abriendo obviamente es para promover el fútbol varonil, pero también pues el fútbol femenil y la inclusión, como bien dijo Katy. Bien, en el marco del Mundial de Fútbol, preguntarle, ayer sostuvo una reunión de coordinación en temas de seguridad parte del gabinete, preguntar cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron tras esta reunión. Pues sobre todo fue mostrarle a un equipo especial de la FIFA, se viene trabajando desde hace tiempo, ahí estuvo Gabriela. Por cierto, también, ¿por qué no comentas el tema de los supuestos cuartos que se cancelaron? ¿Por qué no platicas de la reunión de ayer? Son dos temas, empiezo por el facilito, el tema de los hoteles. Cuando ustedes se meten a una página web y hacen una reservación de hotel, les puede aparecer, si ya hacen la reserva, si pueden tener una tarifa cancelable. Eso fue lo que sucedió. FIFA reservó un número de habitaciones de hotel en las 3 ciudades sede. En el caso de la Ciudad de México, que es el que nos ocupa, pero ha sucedido en muchas otras de las 16 ciudades sede donde se llevará a cabo la próxima Copa Mundial, es lo que sucedió. Y pongo un ejemplo que además puede ser de su interés. Bien, la fecha para que se registre la prensa para acceder a los estadios, a los fanfest, etcétera, pero todos los eventos de FIFA, la fecha vence el 31 de marzo. Pero la fecha, el plazo límite que tenía FIFA para decir me quedo o no con estas habitaciones, venció hace un par de días. ¿Qué fue lo que hizo FIFA? No fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había hecho. Insisto, como si se meten ustedes hoy después de esta mañanera ya con su cafecito y revisan, hay en muchos hoteles esa opción a tener tarifas cancelables. Entonces fue solamente liberar habitaciones, que además hay que decirlo, no es realmente un problema porque sabemos que hay mucho interés en venir a nuestro país. Si revisamos, recordarán ustedes que apenas concluyó esta última tercera fase de venta de boletos. Si recordamos las estadísticas de cuáles fueron los partidos que presentó más interés para la gente, de los 4 partidos más atractivos para la gente en todo el mundo, 2 estaban en nuestro país, 1 en la Ciudad de México, 1 en la Ciudad de Guadalajara. Así que vamos bien, vamos por buen camino, y yo ahí lo que les pediría es que a veces pues, nos den chance de precisar la información. Ayer lo estuvo haciendo FIFA, a veces sí nos tardamos un poquito en este rebote de información, pero danos chance de precisarlo porque vamos a una etapa pues cada vez más álgida, más cerca del Mundial, seguramente habrá más y más noticias. Entonces, si nos buscan, con mucho gusto podemos darles la información exacta para que nos ayuden a transmitirlo de la mejor manera posible a la gente. Porque venció el plazo, es decir, hace 2 años FIFA alquiló habitaciones y dijo, me las quedo hasta, me parece fue el 3 de marzo, algo por el estilo. Pero ahí todavía, FIFA llama clientes FIFA a ciertos grupos específicos, desde los jefes de Estado, jugadores, árbitros, árbitras, porque hay que decir también que Ateichel será árbitra en la Copa Mundial de este año. En fin, varios grupos que le llaman hasta funcionales. Pongo el ejemplo de los medios de comunicación porque es el más sencillo hasta de que lo puedan verificar. Hoy no han cerrado muchos de esos registros. Por ejemplo, otro caso, tenemos los partidos de repechaje. Los partidos de repechaje todavía pues, van a suceder ya en 21 días y ahí sabremos cuáles son los equipos que llegarán a jugar a distintas ciudades sede. Entonces, no todo está definido. Pues ahora sí que todavía el balón está ahí pendiente de saber hasta qué países va a llegar y por eso es que se liberaron las habitaciones. Pero insisto, no hay ni riesgos de turismo. La secretaria Josefina Rodríguez ha presentado aquí en varias ocasiones los récords que tiene nuestro país en materia turística. México, como lo dice nuestra presidenta y la secretaria, México está de moda y está muy de moda para el Mundial. Así que por las habitaciones no se preocupen, más bien aquí haría la recomendación de que reserven ahorita que algunas se liberaron, porque seguramente pronto se van a ocupar. Entrando al tema de seguridad,
Por instrucciones de nuestra presidenta, ustedes recordarán que la presidenta nos informó que había tenido una llamada la semana pasada con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y en esa llamada se acordó acercar a ambos equipos, tanto del Gobierno de México y de las 3 ciudades sede, con el equipo de FIFA para hablar de 2 temas, seguridad y movilidad. Ayer, a convocatoria del secretario Omar García Harfuch, tuvimos esta reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se abordaron distintos temas, insisto, tanto de seguridad como de movilidad. En los 10 temas que presentó FIFA, teníamos respuestas muy claras. ¿Por qué? Porque el Gobierno de México está trabajando. Trabajamos con coordinación, con mucha colaboración y también con mucha comunicación. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a los 4 partidos de repechaje que siguen firmes, 2 en Guadalajara, 2 en Monterrey, 26 y 31 de marzo. Y vamos desde luego al partido inaugural, donde México vuelve a hacer historia el 11 de junio. Y además de este partido inaugural, los otros 12 partidos que se estarán jugando en México y que todo está firme tal y como fue planeado. Entre los acuerdos, por supuesto, está tener pues una muy estrecha comunicación. Sabemos, como se los comentaba, que vienen tiempos intensos, tiempos álgidos. Muchos a veces luego somos víctimas de las fake news y nos preocupamos. Es humano, pero también es humano ser responsable y verificar la información. Así que en eso estaremos también trabajando muchísimo con FIFA. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a otra pregunta. Gracias. Fue una muy buena reunión. Se quedaron muy contentos. Tenían pues algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos. Igual en el tema de movilidad, algunas recomendaciones, pues que no haya tráfico para llegar al estadio, cosas de ese tipo. Y como se viene trabajando desde hace tiempo, pues entonces está todo planeado, digamos, y estamos en el periodo pues de revisión y simulacros de todo lo que estamos haciendo, que ni siquiera se notan porque pues está muy bien trabajado. Bueno, en el marco del Plan México, por parte de los inversionistas, ¿está habiendo algún? Sí, ayer plantearon cerca de 100,000 millones de dólares de inversiones en los siguientes años, de empresarios mexicanos en distintas áreas, y pues fue muy buena reunión. Ellos muy optimistas de cómo se va avanzando en el país y muy optimistas de 2026 en el crecimiento económico del país. Gracias, presidenta. Buen día. Vamos sobre el tema, a ver. Acá primero. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuahua News. Bueno, si nos pudiera comentar nuestra compañera cronista deportiva, hace muchos años el gran cronista y maestro de muchos, Ángel Fernández, bautizó al fútbol como el juego del hombre. Ahora, ¿cómo lo ve ella? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué opina? Gracias. Bueno, pues es que eran otros tiempos lo que hemos venido diciendo esta mañana. Así se veía el mundo, no solamente el deporte, pero afortunadamente hoy es pues, el juego del mundo, porque pues, es un mundo global, de igualdad, de equidad. La pelota no entiende de géneros. El balón rueda y es igual para cualquiera. La cancha en la que juegan es la misma, el balón es el mismo. Hoy es el juego de la humanidad, no es del hombre, afortunadamente. Ni la crónica, ni el arbitraje, ni el juego, ni el balón, nada le pertenece exclusivamente a los hombres, afortunadamente. Y bueno, pues ahí queda para la historia esa frase del buen Ángel Fernández. Gracias. Mi segunda pregunta es, se construyeron, se habilitaron muchas canchas. Nada más recordar que hace muchos años, durante el periodo neoliberal, muchos gobiernos construían algunas canchas, habilitaban algunos espacios deportivos, pero los dejaban en el olvido. ¿Qué va a pasar con toda esta infraestructura deportiva que se va a dejar? Por eso estamos en coordinación con los municipios y en algunos casos la propia CONADE, con los institutos del deporte de los estados, pues estar en coordinación para garantizar
Las canchas siempre tienen su desgaste, pero garantizar la mayor vida de las canchas y sobre todo su utilización adecuada, que sean gratuitas, que el árbitro o la árbitra pueda ser puesta por el gobierno municipal, el gobierno estatal, que no se necesite pagar para estar en una liga, en fin, que haya todas las condiciones para poder desarrollar el deporte y que no se convierta en un privilegio, sino que sea el acceso al juego. Entonces, en eso estamos también, no solamente la construcción de las canchas, sino su buena utilización. ¿Podría la iniciativa privada ayudar, apoyar con Están el mantenimiento? apoyando, incluso hay algunas que son patrocinadas por distintas empresas que decidieron participar en el esfuerzo. Gabriela hizo una convocatoria y en algunos lugares, junto con los estados, están trabajando para el desarrollo de las canchas. Gracias. Y ahora que mencionaba los CECI, precisamente allá en Ciudad Juárez, donde se origina esta idea, preguntar si también el fútbol podría fomentarse entre las trabajadoras de la maquila, porque también es un escape, ¿no?, para las presiones del trabajo y su vida. De hecho, hay 2 mundiales que está haciendo el IMSS. Bueno, ahí está los que está haciendo la Secretaría de las Mujeres, que son solo para mujeres, se llama Mujeres Libres. Está los mundialitos que está haciendo el IMSS, mucho incorpora a las mujeres trabajadoras. Se llama futsal, ¿no? Algo así. ¿Así se llama? Futsal, fútbol de salón. Y luego para los adultos mayores, así como ustedes comprenderán. Aunque el otro día me puse a jugar con unas niñas ahí en Culiacán. Nos paramos estaban jugando y nos paramos para platicarles de este concurso justamente. Y ahí me invitaron a un penal. Pero también hay para nosotras, las adultas mayores y los adultos mayores, que la idea es no correr para no lastimarnos las rodillas, sino que sea caminando. Entonces, también está ese que está organizando el IMSS. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, vamos de este lado, a ver. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diario Basta, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo de Grupo Cantón. Estamos viviendo momentos inéditos, estamos viviendo situaciones en donde hablamos de tiempo de mujeres y quiero pedirle en este caso tanto a quien representa a las árbitras como a las jugadoras, preguntarles, conforme se acerca el Mundial, se empieza a ver ataques en este caso, pues sí, a lo que es a la primera presidenta de México. Hay grupos antagonistas que quieren ver fracasar al país, quieren ver mal el Mundial. Se manejaron fake news de que se iba a suspender el Mundial, que todo iba mal, ¿no? Incluso ahorita cuando estábamos hablando de lo de las habitaciones, que prácticamente es una situación normal, ¿no? Que es dejamos pasar la reservación y a lo mejor vamos a la siguiente, ¿no? Pero buscan de alguna manera magnificar cosas que, pues vaya, para hacer mal a México. Todavía hace poco se manejó que la FIFA va a cancelar el Mundial en México. Yo quisiera preguntarles a ustedes como representantes de las mujeres, tanto de los árbitros como de las jugadoras, o sea, ¿qué mensaje ustedes les darían al pueblo de México ahorita que están ustedes ahí al frente, que tienen ahorita el poder, la voz femenina, que tienen este poder de comunicar, de poder expresarse? ¿Cuál sería el mensaje que les darían ustedes a los mexicanos y a las mexicanas? Se acerca el Mundial y lo que quieren es que no vengan a México. Esa sería mi pregunta. ¿Quieren contestar? Bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo que al final yo siempre he creído que los buenos somos más. Yo lo vivo, de hecho ahora ando concentrada con la selección y lo que se percibe es ilusión. Cuando estoy en las instalaciones lo que percibo es esperanza, es esas ganas de que ya llegue el Mundial y yo lo veo al revés, ¿no? Al final creo que cosas negativas siempre va a haber, en todos los aspectos las hay,
pero creo que es importante enfocarnos en lo positivo, porque al final lo positivo es lo que te lleva a lograr grandes cosas, y yo creo que tenemos todo para que el Mundial sea exitoso. La gente vive, sueña fútbol, creo que en cada esquina ves a niños jugando, y yo creo que los extranjeros que vengan, las selecciones que vengan, es lo que tienen que percibir, ¿no? Un país futbolero, un país que creo que nos hemos demostrado que en los momentos duros es cuando más unidos hemos estado, y eso no es solo hablar, es algo que realmente ha pasado. Y pues yo como jugadora lo único que puedo compartir es que siempre pensamos en positivo. Creo que estamos en el mejor país, yo así lo veo, que un mexicano que pudimos nacer, ¿no? Creo que los ciudadanos que somos de México, pues tenemos muchas lindas cosas en el país, no solo en el deporte, y pues yo lo percibo así, como un gran mundial, y yo creo que hay que enfocarnos más en lo bueno y invitar a la gente a que sea un mundial inolvidable para todos. Para aquellos grupos que quieren el fracaso para México, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías a aquellos que insisten en que todo está mal? Ustedes como representantes están dando la cara por México. ¿Cuál sería la...? Pues, por ejemplo, para mí eso me motiva, porque creo que el hecho de que nadie crea en ti, para mí es motivación, porque los únicos que sabemos todo el trabajo que hay, todas las horas que ponemos para hacer bien las cosas, pues somos nosotros, ¿no? La gente que está cerca de nosotros, los entrenadores, las jugadoras, los jugadores, y yo pienso que toda esa negatividad de a lo mejor de muchas personas, pues no hacen más que motivarnos a los jugadores, a las jugadoras, porque pues al final creo que de hecho de eso estamos hechos los mexicanos, ¿no? De muchas adversidades, pero esas adversidades creo que nos han hecho lo que somos hoy en día, y creo que nosotros mismos, yo siempre pienso que un deportista es el primero en saber si puede dar más. Yo así en la cancha lo veo, ¿no? Creo que uno no se engaña a uno mismo. Cuando tú sabes que pudiste dar más, tú lo sabes, tú no necesitas que alguien venga y te lo diga. Al contrario, cuando pasa un partido, la mayoría de los jugadores no dormimos porque siempre nos quedamos con, pude meterla, pude haber hecho algo diferente. Entonces al final es parte de, creo que vivimos con eso, trabajamos de eso, es parte del show, todo lo negativo también, pero todo eso también creo que es un aliciente para hacerlo mejor. Gracias. ¿La árbitra? Bueno, sería todo, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Vamos, ¿alguien más de fútbol, del concurso de... Gracias, Presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Durante su año y medio de gobierno, usted ha metido muchos goles. Ha enfrentado zancadillas de la derecha, zancadillas de los medios privados. Eso que era de fútbol. Hablamos de zancadillas y de Donald Trump, muchas de Donald Trump. Usted ha violado muchos de esos obstáculos y zancadillas. ¿Cuál ha sido su mejor gol en este año y medio, Presidenta? Esa es otra pregunta. El mejor gol es el de Charlín. Bien, muy bien. En otro tema, Presidenta, parte de su reforma electoral eso ya, a la siguiente. Vamos a puro fútbol y luego damos espacio para las preguntas de otros temas. ¿Les parece? ¿Me vuelve a dar la palabra? Ándale, sí. Muy amable, gracias. Vamos con fútbol. A ver, la compañera. Sí, buenos días, Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Presidenta, en efecto la invitación para que las jóvenes se inscriban es pues ya una realidad. ¿Cuál es el mensaje que envía usted? Sabemos que solamente va a haber una ganadora y pues solamente una de todas esas chicas que se van a inscribir va a estar presente en este inicio pues del Mundial. Preguntarle, Presidenta. A ver si conseguimos otros boletos, a lo mejor ya no es el 0001, pero a lo mejor son otros. Vamos a ver, estamos en esas, a ver si podemos darle al segundo y tercer lugar por lo menos. Bueno, el mensaje que envía a todas las chicas que se van a inscribir. Bueno, es un reconocimiento, más allá de quién vaya a obtener el triunfo, es un reconocimiento a todas las jóvenes
que han dedicado mucho tiempo a jugar. Como bien dice Charlín, aquí dijo, imagínense, ¿cuántas dijiste que hiciste? ¿Cuántas dominadas? 8,000. No sé si ustedes han tratado de hacerlo, pero es bastante difícil. No es algo sencillo, es bastante complejo. Entonces es un reconocimiento a su trabajo, a su historia, es un reconocimiento a todas las jóvenes mexicanas y particularmente a aquellas que han dedicado tiempo para jugar fútbol. Entonces, de eso se trata y obviamente pues solo hay un boleto que es el 001 y ahí, ahora todas van a ser vistas porque las vamos a poner en las redes sociales de Mundial Social. Entonces, así van a ser todas reconocidas. Precisamente, Presidenta, en este trabajo que está haciendo usted de visibilizar a las mujeres, una vez que termine el Mundial, pues nos gustaría seguir conociendo pues historias como la de Charlín, como la de Katia, como la de Gabriela, que el día de hoy están aquí, saber si el apoyo va a continuar una vez que termine el Mundial. Sí, claro que sí. La idea es esa, que digo, los que hemos vivido los mundiales que se han hecho en México, digo, yo en el 70 tenía 8 años, pero lo recuerdo. Recuerdo cuando ganó la selección, que ahí por Periférico, vivía yo en Naucalpan, entonces por Periférico íbamos y yo creo que todos los autos, no era el Periférico de ahora, ¿verdad? México, México, y súper emocionante. Entonces lo recuerdo, pero como si hubiera sido ayer. Entonces, pero se te queda la idea de que tú puedes jugar fútbol. De hecho, si ustedes se fijan, cada vez que termina un partido en el Mundial, se ven las canchas llenas de todos los niños, niñas, jóvenes jugando. Entonces queremos que esa fiebre que se genera, en el buen sentido, en el momento del Mundial se quede para después y que realmente sea un deporte social, que ya lo es, pero que haya las condiciones para que se desarrolle y que al mismo tiempo el fútbol en México se perfeccione más, llegue a mejores lugares a través de los niños que tengan sueños de poder ser un jugador profesional. Entonces, por eso estamos invitando pues a que desde chiquitos, el solo hecho de jugar un deporte o de hacer un deporte ya te cambia la vida, desde pequeño. Te cambia la vida en términos de la disciplina, de lo que significa dar cada vez más, de lo que significa particularmente el juego en equipo, todo eso se te queda. Cuando se hacen estos mundialitos para las escuelas, pues quien participa en esos equipos se le va a quedar para toda la vida. Y ese momento y la disciplina que se genera desde pequeño, pues es muy importante. Pero si además, a partir de ahí se pueden hacer semilleros de aquellos que tengan la oportunidad de desarrollarse profesionalmente en este juego, pues es algo muy bueno, en este y en otros deportes. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, semilleros que permitan pues el impulso del deporte en nuestro país desde muy pequeños, el deporte social y al mismo tiempo pues ya el deporte de alto rendimiento. Finalmente, Presidenta, ¿de qué manera su gobierno está pues apoyando a Irán para que se den las condiciones y poder pues jugar, o que se den las condiciones para que estén aquí en el repechaje los jugadores? Están dadas todas las condiciones, 31 de marzo. todas. Y va a ser una experiencia hermosísima para todo aquel que venga a nuestro país y para todas las mexicanas y mexicanos. Le agradezco, Presidenta. Gracias. Buen día. Bueno, vamos a ver, Carlos, y luego atrás Páramo. Buenos días a todas y todos, Carlos Navarro, Heraldo Media Group. Preguntarle a las juezas cuáles van a ser los criterios para elegir a la ganadora, si va a ser cantidad, calidad, si las florituras van a contar, ¿qué criterios van a utilizar para elegir a la ganadora? Apenas se van a poner de acuerdo. Bueno, pues habrá que poner en análisis justamente las habilidades, las suertes que puedan hacer dominando. Charlín sabe más de eso, por supuesto, pero pues
justamente tendremos que empezar a ver los videos para poder tomar parámetros por tiempo, por cantidad de dominadas, por las suertes que logran hacer con el balón, que también hay cosas muy difíciles, muy complicadas. Entonces, pues es un poco de todo, ¿no? No sé si van a adjuntar algún texto con su historia de vida, que también sería interesante, ¿no? Saber desde dónde están haciendo rodar el balón y dominar pues el mundo y el fútbol, ¿no? Entonces es un poquito de todo, ¿no? O sea, no es tan sencillo dominar el balón, mente a complementar la respuesta, pero creo que podemos valorar un poco de todo. Sí, yo ahí nada más añadiría, pues creo que es importante, yo como futbolista pues me voy a basar un poco en la técnica de balón, que usen las dos piernas, es muy importante eso. Muchas veces nada más dominamos con la pierna hábil, entonces creo que van a sumar puntos, que usen las dos piernas, que obviamente que no se les caiga. Si por ahí hacen una suerte con el balón, pues son puntos extras. Y bueno, algún tip que quiero darle a todas las niñas que vayan a las jóvenes que vayan a participar, que a mí me ayudó, creo que es algo que les puede ayudar, es empezar de menos a más, es decir, empezar con pelotas de tenis, luego balones de 3, del 4, del 5. Entonces, cuando tú empiezas con lo difícil, cuando ya llegas al balón del 5 ya se te hace más fácil. Entonces, pues, no sé, ahí sí va a ser un poco de la genialidad de las participantes. Si dominan con pelota de tenis, pues más puntos, pero obviamente voy a contar, o bueno, lo que voy a evaluar va a ser mucho la técnica, la historia, como lo dijo Gaby, y yo creo que también, pues, creo que hay muchas veces cuando tú agarras un balón, tú puedes percibir qué tanto amas el balón. Entonces, yo voy a ver todo eso para evaluarlos. Gracias. Preguntarle, ¿cuáles son los plazos para subir los videos? ¿Qué otros requisitos, además de la edad de entre 16 y 25 años? Comentaban que puede subir su historia de vida. ¿Qué otros requisitos tienen que adjuntar en estos videos? Ningún otro requisito. A partir de mañana, a partir del lunes inicia y hasta viernes 10 de abril. Y por último, preguntarle a Charlín, siendo la goleadora mundial en los últimos 2 años consecutivos, en noviembre de 2024 se publicó un decreto constitucional de igualdad sustantiva en México. Entre los criterios está el tema de la brecha salarial. ¿De qué manera se puede atender la brecha salarial e igualar los salarios en el fútbol mexicano, Charlín? Sí, creo que ese es un tema muy interesante. Tristemente es algo por lo que se ha estado trabajando. En lo personal puedo decir que es un tema mundial, ¿no? Me tocó jugar en el extranjero y era lo mismo. Creo que hoy en día sí se han mejorado mucho los sueldos, eso es una realidad. Que queda mucho por hacer, eso es cierto. Ojalá que cada año, cada mes, cada inicio de torneo, pues se mejoren las condiciones. Y yo siempre he hablado que muchas veces se habla principalmente del tema salarial, ¿no? Pues cuánto ganas quincenal, mensualmente, ¿no? Pero yo siempre he pensado que antes de hablar de un sueldo, también hay otras cosas que se tienen que tratar, ¿no? Como las instalaciones deportivas, como que las jugadoras tengan lo necesario para desempeñarse al 100% en este deporte. Creo que al inicio de la liga, que a mí me tocó llegar unos años después, pues me tocaba escuchar casos de compañeras donde no había cancha, donde tenían que adaptarse un poco a los horarios de los hombres. Entonces son esas cosas que sí, ¿no? A lo mejor lo que llama la atención muchas veces pues es el sueldo, pero creo que también es importante tener las condiciones óptimas, porque yo siempre pienso que cuando tú llegas a una oficina y tienes todo ordenado, pues hasta te dan ganas de trabajar. Es lo mismo aquí, cuando tú llegas a una cancha, tienes tu vestidor, tienes tus duchas, tienes tu uniforme, tienes el utilero, tienes todo, te tratan como profesional, creo que tú te comportas como profesional. Y todo el tema del sueldo, yo no tengo duda que va a ir mejorando. También es cierto
que se tienen que hacer iniciativas para pues, que haya más patrocinios, para que también nos conozcan más a las jugadoras, que no solamente sea cuando jugamos, sino que sepan nuestra historia, que sepan de dónde venimos. Creo que eso es algo muy importante para que el día de mañana también haya más oportunidades en ese aspecto. Muchas gracias, buen día a todas y todos. A ver, vamos acá. Carlos. Ahora sí me pongo El otro lado, Carlos. doctora. Carlos Guzmán de 4 Media Telecomunicaciones. Ya tú ya, ¿verdad? Consultarle justamente este tema que decía mi tocayo Navarro de los salarios a Charlín. Cuando se hizo esta iniciativa en el Senado de la República hace unos 3 años, si no por ahí está Gaby, que no me dejaba mentir, había jugadoras de un equipo de la Noria que ganaban 2,500 pesos. ¿En cuánto están los salarios ahora, Charlín, tú que le sabes al tema, o Gaby? ¿Y cuánto es lo que tiene que mejorar para lograr el salario mínimo profesional que se estaba buscando en ese entonces en la iniciativa en el Senado de la República? Así es que, ¿Quieres contestar eso? Sí. por favor. Pues yo creo que primero tendría que haber un salario mínimo, ¿no? Creo que es algo que se tiene que establecer. Al día de hoy, pues eso no hay, eso es cierto. Se tiene que empezar por ahí. Yo no te podría decir un monto de, pues tiene que ser esto, ¿no? Porque al final, pues es como en el caso de los hombres, ¿no? Todo cuenta, de dónde vienes, tu historia, si vienes del extranjero, si vienes de Europa. Creo que al final es como cualquier trabajo, ¿no? Unos ganan más, unos menos, unas pueden llegar a aspirar a ganar tanto, pero creo que sí sería importante que el día de mañana se haga, pues, no sé, un comité donde nos protejan a las futbolistas y a lo mejor, pues, establezcan un salario mínimo y ya el salario máximo lo hemos visto, por ejemplo, en la Liga de Estados Unidos, que había un salario máximo que ahorita ya subió. Entonces, yo creo que eso, pues, al final no depende de mí, no depende de las jugadoras, pero sí depende de pues, todos los que estamos inmersos en el fútbol femenil, que se trabaje para que el día de mañana pues ya no se empiece de aquí y a lo mejor no de acá abajo, ¿no? Lo que mencionaste. Entonces eso sí creo que es algo que urge hacer. Ojalá que en algunos años se pueda hacer para que todas estemos mejor. Ese sería el llamado que harías, que se reglamente este salario mínimo profesional para futbolistas. Sí, yo sí pues creo que lo implementaría. O sea, si yo estuviera a cargo, yo creo que ayudaría mucho. Te digo, en base a mi experiencia, pues fue algo que ayudó, por ejemplo, cuando estuve en la Liga de España, no estaba regulado un salario mínimo, de repente encontrabas jugadoras que ganaban muy bien, otras no tanto. A mí en lo personal me tocó los primeros años pues batallar, ¿no? Creo que es algo por el que hemos pasado todas. Y bueno, tenía que hacer ahí mis cuentas para llegar a mes. Entonces es algo que sí es una realidad. Después se estableció un salario mínimo y claro que las condiciones, el nivel y todo mejoró. Perfecto, gracias y saludos. Y finalmente para la secretaria de SEDATU, si nos puede mencionar si se va a publicar dónde van a estar cada una de las canchas que anunciaron, obviamente para que Sí, pues, se dé a conocer. Y ahí mismo en el Mundial Social, en la página del Mundial Social, vamos a informar dirección y todo de donde se están construyendo las canchas. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, ya nos vamos a quedar hoy con puro fútbol y puras mujeres. A ver, allá atrás la compañera. Buenos días, Tania Damián de Ángulo 7. Ahorita que hablaban del salario de las mujeres, más o menos futbolistas, ¿cuánto ganan? Si nos pudiera precisar, y cuánto ganan los hombres para tener ese dato en promedio. No sé si Charlín nos pudiera comentar después del llamado. A lo mejor la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿cuánto puede ser la diferencia? No sé, yo creo que 10 veces. 5 veces más. 5 veces más. Sí. Bueno, gracias. También preguntarle sobre, Presidenta, sobre el tema de, ahorita ya comentaba que va a buscar que la FIFA pues a lo mejor le otorgue más boletos para que haya un primero, un segundo y un tercer estamos lugar. buscando patrocinadores. Patrocinadores. Sí. Ok, y respecto a eso, en la presentación de la Copa Mundial,
que hizo aquí la Coca-Cola, porque es parte del patrocinio oficial ya desde 1978, es decir, traen el tour de la Copa. ¿Qué posibilidad habría que la Coca-Cola, o sea, cómo van a regalar esos 25 boletos? ¿La va a regalar directamente la empresa o hay posibilidad que también se haga en coordinación? ¿O si podría dar más boletos la Coca-Cola? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si no le comentó nada el CEO de la Coca-Cola, ¿qué hablaron sobre este impuesto? Supongo que el impuesto que ustedes están dando, digo que del IEPS que se instauró a partir de este año para que se consuma menos Coca-Cola. ¿Qué compromiso hay del CEO de la Coca-Cola pues, para bajar el nivel de consumo? Yo sé que pues, es un negocio, pero a final de cuentas debe ser una empresa responsable. Y también hablando del agua porque es un tema que siempre se ha señalado que las refresqueras, independientemente de cuál sea, consumen mucha agua. ¿Qué compromisos? Si hablaron en esta reunión que tuvo, donde se anunció los 6,000 millones de inversión, si se habló sobre el compromiso con el agua, del uso responsable. Del tema del impuesto no se habló, ni siquiera lo informaron. Hablamos más bien, yo les pedí, el refresco usa mucha fructuosa, que la mayoría viene importada, y cada vez se usa menos azúcar producida en México. Entonces, incluso cuando tienen azúcar de caña, sabe distinto el refresco y, bueno, ya los médicos dirán, pero puede tener menos efectos. Obviamente mucho azúcar, mucho consumo, pues siempre hace daño, ¿no? Entonces, más bien platiqué de por qué no nos sentábamos a platicar, porque hoy el precio del azúcar también está muy bajo, de cuánta azúcar puede utilizar la refresquera. Ahora, el anuncio que hicieron de los 6,000 millones de dólares de inversión no solo tiene que ver con refrescos, sino con otros productos que ellos tienen también. De lo que sí se habló también fue del agua. En el caso del agua, ellos plantearon pues todas las medidas de reciclaje de agua que van a utilizar y la calidad del agua que está incluso por encima de la NOM 001, que es la norma que regula las descargas de agua en México, que tienen ellos. Entonces, ese tema sí se habló y cada una de las instalaciones que van a poner pues lleva su impacto ambiental, ya sea principalmente estatal, y ahí se tiene que ver el tema del reciclamiento de agua. ¿Y en dónde van a poner estas plantas? Ya se comentó. Se los podemos mostrar posteriormente. Sí. Ok. Y preguntarle, Presidenta, es un tema de Puebla del Polo de Desarrollo de Economía de Bienestar, Polo de Desarrollo de Economía Circular. No te voy a dejar a preguntar eso porque si no los demás se van a molestar conmigo, porque nada más es fútbol en este momento. Ok, sí, gracias. Perdón, pero ¿están de acuerdo todos? Ah, bueno. Yo creo que cerramos fútbol, ¿les parece? Y tomo 2 o 3 preguntas de otros temas. ¿Sí? ¿Les parece? Despedimos a nuestras invitadas. Vamos a tomar una foto. Unas dominadas, Henry. Las 8,000. Caliéntale. Perdón. Para que salga bien. Te lo voy a poner todo. Vamos a prepararnos bien porque no siempre se viene a la mañanera. Hacer dominadas. Pues ahí va. Les voy a dar voy a aprovechar para darles unos tips a los participantes. Bueno, lo más importante es que usen las dos piernas, como les dije. Eso es muy importante, la técnica. Ya que empiecen a calentar, pues pueden arriesgarse con una suerte. Es la vuelta rodillas, cabeza.
¡Vamos, Mirona! Lo primero ustedes, lo presenten y ya. Ahora sí vamos a echar niñas aquí. ¿Sí? Aquí, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a las preguntas de otros temas. A ver, el compañero estaba preguntando la… Gracias, presidenta. Carlos Padilla, de la revista Zócalo. Con relación al tema electoral y su propuesta constitucional, bueno, ahí se incluye una reducción de 48 a 35 minutos, son 13 minutos de menos, que en opinión de muchos periodistas que nos hemos dedicado al análisis de los medios de la comunicación y el periodismo, pensamos que el Estado mexicano está cediendo tiempo en la Constitución para que puede ser utilizado inclusive por las empresas privadas, la televisión y la radio, y que muchas veces venden estas entrevistas precisamente en época electoral. De alguna manera lo hacen por debajo del agua, pero finalmente venden esos tiempos. Pareciera ser que el Estado mexicano está cediendo con esa propuesta a las empresas como una concesión política, económica, y pensamos que el Estado mexicano no puede reducir esos tiempos, que los puede dedicar a la salud, a la educación, ¿verdad? Ah, no, pero no son tiempos del Estado mexicano, son tiempos en el periodo electoral. Finalmente se ceden. Solamente en el tiempo electoral para los partidos políticos. Precampañas y campaña, Sí, la campaña es de 3 más. meses. Sí, nada más en el periodo de precampaña y campaña. Hoy la forma de comunicarse en una buena parte es por las plataformas, por las redes sociales. Es más, la mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes. La televisión tiene y la radio pues cada vez menos impacto. Aún tienen su impacto, pero tienen menos impacto. Y fueron propuestas que se hicieron durante los foros y la comisión consideró esta reducción, pero no tiene que ver con los tiempos oficiales del gobierno para comunicar campañas contra el consumo de drogas. Hoy en este momento está la vacunación contra el sarampión, eso se mantiene exactamente igual, es nada más en la época del periodo de campañas. Y evidentemente solamente son tiempos oficiales, eso se mantiene. Sí, tiene usted razón cuando comenta que se dedica ahora más tiempo en las plataformas, pero efectivamente son las plataformas digitales las que están menos reguladas. Entonces ahí… Sí, también en algún momento hay que revisar ese tema, ¿verdad? Que tiene sus pros, sus contras, pero eso no se planteó en los foros, se planteó esencialmente lo de los tiempos. Y muchas veces hay un hartazgo de la ciudadanía al final de la cantidad de spots que se ponen por la cantidad de tiempo que se utiliza. Entonces se consideró por parte de la comisión que será un tiempo suficiente. Sí, aunque no se propone otro formato en lugar de la spotización. Eso ya correspondería a las leyes secundarias o al propio Instituto Nacional Electoral. Y se incluye también el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué nos podría decir respecto a la importancia de que se haya incluido esto en la reforma electoral? Bueno, tiene que ver con las fake news famosas, que hoy se usa mucho la inteligencia artificial para las fake news. Lo vivimos el domingo de la captura de este
delincuente. A nivel internacional, esencialmente lo que se publicaron fueron noticias falsas, aviones incendiándose, en fin, una cantidad de noticias falsas impresionantes. En el periodo electoral, con el uso de la inteligencia artificial, yo en el 2024 no lo viví con mi campaña. Es decir, el desarrollo de la inteligencia artificial es del último año prácticamente. Entonces, es esperable que en la campaña del 2027 se utilice muchísima inteligencia artificial. Entonces, ¿qué se está diciendo? Si usas inteligencia artificial, es obligatorio que le pongas inteligencia artificial. De tal manera que quien lo está viendo, pues sepa que es inteligencia artificial lo que se está utilizando. Entonces, eso pues ya a quien ve el anuncio relacionado con el proceso electoral, no se está regulando el texto constitucional, sino nada más los artículos que tienen que ver con las campañas electorales. Entonces, lo que se dice es, si usas inteligencia artificial, tiene que decir claramente, de manera visible, que estás usando inteligencia artificial. Eso es todo. Gracias. Sí. Bueno, vamos acá, de este lado. A ver, la compañera de Telesur que está desde el otro día. Sí, es cierto. Bueno, la pregunta que no. Bueno, tú y luego acá adelante. Perdón. Pensé que era por la pregunta que no había podido hacer. Bueno, es sobre este polo de desarrollo de economía circular para el bienestar en Puebla, que la Semarnat ya emitió la declaratoria en el municipio de San José, Chiapa, donde se instalará este parque de economía circular. El INPI en este decreto señaló que no era necesaria la consulta porque no hay pueblos indígenas. Sin embargo, hay algunos pobladores que piden esa consulta y, bueno, sobre todo están preocupados también por el tema del agua, ya que se encuentra sobre el acuífero Libres Oriental, que de acuerdo a especialistas su disponibilidad media anual es de 157.1 millones de metros cúbicos y se extraen 217. ¿Qué opina del tema? Ahorita que está la SEDATU y que también la otra vez se había hablado de estos planes de ordenamiento territorial que podrían ayudar al municipio para dejar claro qué áreas, es una zona industrial totalmente, ya no se va a ocupar terrenos de los ejidatarios, pero sí hay preocupaciones de los ejidatarios de que no haya especulación inmobiliaria. Entonces, saber cómo se podría avanzar en apoyar al municipio, al Estado en este plan de reordenamiento territorial, qué opina del tema, podría haber todavía consulta, se transparentará la manifestación de impacto ambiental, preguntar también cuántas toneladas se está pensando procesar. Hay pobladores, sobre todo cuando se rechazó en Tula, que decían que en Tula se rechazó porque ellos aseguraban que se iba a procesar más de 1,000 toneladas diarias de basura industrial, así lo comentaban en ese momento que sucedió en Tula, y saber qué tanta agua se estará utilizando este parque de economía circular y cuál es la estrategia para evitar esa sobreexplotación del vital líquido. El día que estuvimos en Puebla platicamos de este tema y les mostré un video, a ver si lo tienes por ahí, de la planta de separación de basura que hicimos aquí en la Ciudad de México. A veces se piensa cuando se dice parque de economía circular que va a haber un tiradero de basura o que va a haber un relleno sanitario. No es eso. Es el procesamiento de los residuos sólidos para su reutilización en la economía. Esta, por ejemplo, es la planta que instalamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno para residuos municipales, que se llama. Entonces, si se ven, pues es prácticamente una pequeña fabriquita y que ni siquiera usa agua, no utiliza el líquido más que para los baños, obviamente, de los trabajadores. Pero si se fijan, pues realmente es una instalación muy limpia. Y de ahí salen las pacas de PET o de aluminio o de otros materiales de papel para poderse ingresar pues a quienes los utilicen para otros usos. Hay otros esquemas también de economía circular que se van a utilizar, pero no tienen nada que ver con basureros o rellenos sanitarios, sino instalaciones pues bastante limpias que más bien lo que hacen pues es mejorar las condiciones ambientales de todo el estado de Puebla.
Ese es el objetivo y se va a dar toda la información para que no haya problema. En caso de que llegaran a utilizar algo de agua, pues la Conagua tiene que dar la autorización para poderla utilizar, pero ni son grandes consumos de agua, ni afectaciones al medio ambiente, sino al revés. Son remediaciones, mejoras que van a ayudar pues incluso al ejido, a los ejidos que están alrededor. Y sobre el ordenamiento territorial, pues ya SEDATU puede ponerse de acuerdo con el municipio y el gobierno del estado. Gracias. Y, Presidenta, finalmente, en el panorama mundial se habla de una falta de componentes para computadoras, como memorias, RAM, CCD y chips. Ante esto, ¿qué avances presentan los centros Cutzari, que son los que están diseñando este tipo de semiconductores? En Puebla, lo pregunto porque son 3 centros, en Puebla hay 1, y si podrían aprovechar la situación pues, que está pasando en la industria de semiconductores para acelerar diseño, fabricación. ¿Qué avances tienen estos centros? Bueno, no sé si haya escasez en un momento hubo durante posterior a la pandemia, por los problemas de logística, de traer barcos de Asia hacia México. La mayor parte de los microchips que se fabrican en el mundo vienen de Taiwán, la mayor parte. Cutzari en realidad es un centro de diseño más que de producción. Está asociado a una ensambladora que hizo el gobierno de Puebla, que está a un lado. La ensambladora está sirviendo hoy para ayudar a universidades, a algunas pequeñas empresas, para poder ensamblar los chips en cierta magnitud. Pero es esencialmente un centro de diseño que permite asociarse pues, con otras empresas o con la fabricación de cierto tipo de chips en México. Gracias. Vamos acá a Telesur. Presidenta, buenos días. Soy Aisa García del canal Telesur. Traigo algunos temas y quería en primer lugar preguntarle algo que tiene que ver con el fútbol, pero también con salud. Mientras varios países con turismo hacia México, como Canadá, Austria, Estados Unidos, Reino Unido y España, mantienen brotes de sarampión continuo, México está realizando una de las campañas de vacunación contra el sarampión más intensas de la historia, pero en esos países no existen esas campañas. ¿Podemos decir que el país llegará al Mundial, bueno, en 98 días con protección suficiente para evitar un rebrote? Sí, a ver si pones lo que presentó aquí Eduardo Clark el martes. Llevamos 21 millones de vacunas aplicadas y el objetivo es que estas semanas y las próximas sigamos con la meta de 3 millones de vacunas aplicadas por semana. Hay suficientes vacunas y están por llegar más. A ver, más adelante. Bueno, ahí están las que se han aplicado. Cuando inició el brote en Chihuahua, en realidad se vacunó principalmente en el estado de Chihuahua. Hay una vacunación intensiva, pero cuando empezó a aparecer en otros estados del país, pues entonces ya inició la vacunación. La semana pasada fueron 3.3 millones de vacunas aplicadas. No sé si viene la tablita de cuántas vacunas van a llegar, o esa me la presentaron en la reunión y a lo mejor no la presentamos aquí, pero van a llegar más vacunas. ¿Se conseguirá la inmunidad de rebaño de aquí al Mundial? El número de contagios en el país ha llegado a 11,000 desde enero del 2025 a la fecha, 11,000 nada más, porque en México hay un alto nivel de vacunación. Entonces, aun cuando el sarampión es muy transmisible, la población está vacunada. Hay algunas edades en donde se puso la primera vacuna y muchos ya no regresaron por la segunda, porque hubo una época en México en que se decía ponte la primera vacuna al año de edad y la otra a los 6 años. Entonces pasaba mucho tiempo y no necesariamente a los 6 años se ponía la segunda. Eso cambió en el 2023 y se orienta que sea al año y al año y medio. Ahora estamos vacunando desde los 6 meses por el brote de sarampión y se orienta que sean principalmente niñas y niños.
pero no se ha transmitido tanto porque como quiera la población está vacunada. Entonces la orientación es la vacunación de 6 meses a 12 años, 2 vacunas con una diferencia de 6 meses en la aplicación, y si ya se tienen las 2 vacunas, se está protegido. Y en algunas entidades de la República, donde aún sigue creciendo, de los 13 a los 49 años de edad. Pero en efecto, hay una campaña muy intensa y mucha coordinación para la vacunación. Presidenta, hablando de otros temas internacionales, este fin de semana habrá una conferencia del presidente Donald Trump, el de Estados Unidos, dará una conferencia de prensa con algunos gobiernos latinoamericanos. México, su gobierno, ¿cómo percibe esta conferencia del fin de semana? Muchos medios hablan del intento de Washington por recuperar su influencia o reconfigurar su influencia en América Latina. Usted ha dicho que México no participará a nivel de presidente, pero ¿qué papel quiere jugar México en el equilibrio de la región? Bueno, participamos como observadores en esta llamado de la conferencia de paz que hizo para Gaza en particular. Fuimos invitados como participantes, declinamos porque consideramos que hay que reconocer a plenitud a Palestina y a Israel, a los 2 estados. Esa ha sido siempre la política de México. Bueno, y sobre todo desde mi gobierno, que se reconoció a Palestina como estado, con embajadora plenipotenciaria. Antes era una representación. Entonces, por esa razón no participamos como participantes, pero decidimos que se podía ir como observadores. Entonces, se participó con nuestros embajadores de Naciones Unidas y de Estados Unidos en la reunión. A esta reunión, que entiendo va a ser en Mar-a-Lago, no sé exactamente qué países van a ir, pues hay que esperar a ver cuál es el objetivo de la reunión para poder opinar. Nosotros siempre vamos a mantener nuestra política exterior, no solamente porque es constitucional, sino que lo hacemos por convicción. Y eso tiene que ver con la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos principalmente. Hablando de eso, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se negó a permitir el uso de las instalaciones militares estadounidenses en su territorio para un eventual ataque contra Irán. Y ha dicho que su país no será cómplice de la guerra por miedo a represalias por parte de Estados Unidos, represalias que ayer se dieron a conocer. En otras palabras, España ha priorizado la vía diplomática en lugar de la lógica militar. Yo le quiero preguntar si México coincide con ese posicionamiento de España, si México considera que la comunidad internacional está reaccionando con la urgencia necesaria para evitar una guerra de gran escala. Bueno, es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz, más allá de su pertenencia a la OTAN, que es una decisión que ellos tomaron. Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz, porque además no podemos, aunque hubiera un presidente que no quisiera, tiene que respetar la Constitución, porque está en la Constitución y además son está en el capítulo, en la Constitución, en el artículo en el que se habla de las atribuciones del presidente o la presidenta de la República. ¿Cuáles son los principios que debe seguir para la política exterior? Entonces, esos son los principios que nosotros hemos mantenido. Hace unos días dije que Naciones Unidas pues no se ve por ningún lado y que sería muy bueno que se recuperara pues el papel de Naciones Unidas, que finalmente es buscar la paz en el mundo y al mismo tiempo pues el desarrollo sostenible y justo de los países. Entonces, todos los esfuerzos que vayan en ese sentido, pues siempre vamos a apoyar. Siguiendo el tema internacional, no sé qué tanto se ha difundido que han llegado a Cuba 2 envíos bastante grandes de ayuda humanitaria, pero es una ayuda del pueblo de México a Cuba.
y gran parte de esa ayuda se recaudó aquí al lado, en el Zócalo capitalino. Esto evidencia una movilización social significativa a favor de Cuba. La pregunta es si usted considera que esta respuesta ciudadana fortalece la posición moral y diplomática de México frente a otros países que aún dudan de enviar ayuda. Hay un sello en el pueblo de México, que es la fraternidad. México, nuestro pueblo, se caracteriza por eso, por ayudar al otro, por ayudarse en la familia. Y eso se refleja en nuestra política exterior. Entonces, la solidaridad del pueblo de México con todos los pueblos del mundo existe siempre, y en particular cuando están viviendo una situación muy difícil, como es el caso del pueblo de Cuba en este momento. Y nosotros pues vamos a seguir enviando ayuda humanitaria en todo lo que se requiera. Presidenta, en otro tema, hoy justamente yo creo que en estos momentos se está dando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está dando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, se está hablando de la responsabilidad de los estados frente al tráfico ilícito de armas. Es un tema que yo le doy bastante seguimiento. En caso de que el tribunal, en estos momentos, que no sé el resultado, establezca que existe una obligación jurídica de prevenir el desvío de armas cuando éstas alimentan violaciones masivas a los derechos humanos, México estaría dispuesto a exigir responsabilidad internacional a los países de origen de la mayoría de las armas que ingresan a nuestro territorio y fortalecen el crimen organizado, como es el caso de Estados Unidos, las armas que vienen de allá. Lo hemos planteado en todos los foros. No sé si llegaría a un tema de acusación formal. Lo que se ha hecho es a las armadoras, tanto a los fabricantes como a las vendedoras de armas, porque son responsables de venderle a quien trae armas a México de manera ilegal. Y nuestra posición siempre ha sido que si Estados Unidos, que colaboramos y nos coordinamos y trabajamos conjuntamente en el marco de la defensa de nuestra soberanía y de su soberanía, cada quien en su propio país, y se colabora y se coordina. Pero la mayor ayuda que nos pueden dar es evitar que entren las armas a México, y eso lo mantenemos en todos los foros posibles, tanto las reuniones de seguridad como en el entendimiento reciente. Ahí viene claramente la responsabilidad que asume Estados Unidos de controlar el flujo de armas de Estados Unidos a México. En relación con Estados Unidos, Presidenta, el lunes la Cancillería dio a conocer la muerte de un mexicano en el centro de detención de Adelanto, California. Ya tenemos más información sobre esto. Ya se presentó una nota diplomática formal de protesta. De inmediato se presentó una nota diplomática y se está apoyando a la familia. Y la manera en que nosotros hacemos la denuncia ya es a través de las familias. Directamente el consulado no lo puede hacer por asuntos legales. Entonces lo que se hace es apoyar a las familias con abogados para que puedan presentar la denuncia y darle toda la continuidad. Entonces en ese trabajo estamos y siempre depende de la víctima. Ahora no es el primer caso y esta nota diplomática fue más fuerte porque hay que proteger la vida siempre de nuestros compatriotas. ¿Y se conoce cuántos mexicanos han fallecido bajo custodia migratoria en Estados Unidos? ¿Y qué consecuencias diplomáticas hubo en cada caso? En todos los casos se ha enviado nota diplomática y en todos los casos se está apoyando a las familias para la denuncia en los Estados Unidos, en los tribunales correspondientes. Y evidentemente en pues estamos exigiendo además toda la información, cómo fue que pasó, por qué pasó y todo lo que tiene que ver con ello. Porque más allá de que nuestra posición es que a las y los mexicanos que viven allá todos son honestos y trabajan y ayudan a la economía de Estados Unidos. Y pagan impuestos. Y pagan impuestos. Más allá de esa posición y de que no estamos de acuerdo en la manera en que se está tratando, pues evidentemente en un caso de este tipo pues tiene que conocerse toda la verdad
y ayudar a que se presente la denuncia y darle la continuidad. Una última pregunta, Presidenta, de tema local. Supe que la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, se reunió con los sindicatos en horas recientes. ¿Qué se hará con la problemática de los sindicatos de cultura, considerando que viene el Mundial y que atienden lugares centrales? Se va a resolver. Hay demandas que ellos tienen de hace tiempo que estamos viendo cómo cumplirlas. Es un tema pues siempre presupuestal. Entonces estamos viendo la manera de poderles ayudar a que se cumplan las demandas. Algunas pues son, digamos, no se puede hacerlo, pero muchas de ellas, ellos tienen justificación de las demandas que están pidiendo. Me lo dijo la secretaria de Cultura hace unos meses, para que lo conozcan todos los trabajadores de cultura. Ella misma lo planteó, ella está trabajando con la Secretaría de Hacienda para ver la manera de responder pues, a las necesidades de las y los trabajadores en los centros culturales de nuestro país. En algunos casos pues, va a ser paulatino, esa es la propuesta que les vamos a hacer, y en otros casos pues este mismo año podrá atenderse. Y algunas otras pues ya no tienen que ver con otras demandas, ¿no? Entonces Claudia lo está atendiendo, lo está haciendo muy bien y con mucha sensibilidad. Muchas gracias. Sí. Bueno, vamos. ¿Quién más? A ver, alguien más. A ver, el compañero que no. Buenos días, Presidenta. Ya son 9:23, yo creo que aquí paramos y ya. ¿Qué tal? Armando Martínez de Grupo Milenio, Presidenta. Regresando al tema de la reforma electoral, ayer el coordinador en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, externa pues su preocupación de que esta propuesta y estos votos que pues hasta el momento se mantienen en suspenso por parte de los aliados, que se fracture precisamente esta coalición. Sin embargo, quería preguntarle, Presidenta, esta postura que, han externado algunos legisladores de parte de los aliados, ¿no representaría, principios contrarios a la Cuarta Transformación, a esta lucha que usted misma ha dicho que han dado por muchos años, este panorama que se ha configurado hoy con esta reforma electoral que usted ha propuesto, pues no se veía incluso con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el llamado Plan C, no se veía este panorama que se ha configurado? Ahora preguntarle sobre esta postura que se mantiene pues por parte de estos aliados, Presidente. Son puntos de vista distintos. Yo no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación, son puntos de vista distintos. Para mí es muy importante porque yo me comprometí con la gente de presentarlo de esa manera, presentarlo. Y en el Congreso pues hay puntos de vista distintos. Entonces pues vamos a esperar cómo será el debate y la votación. Y ya en el momento de que se definan las coaliciones para el 27, pues ya se definirá por parte de los partidos políticos. Ahora es muy importante porque los medios y muchos lo han planteado sobre los partidos aliados de Morena o los partidos que me llevaron a mí a la presidencia de la República, pero no hablan de la posición de los otros partidos. A mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes vieron, la denostación y el uso de groserías hacia la presidenta de México, de algunos. A mí me llamó muchísimo la atención. O sea, algunos, Diego Fernández de Ceballos, no, ni los pongas porque no vale la pena. Macario Esquetino, otros. ¿Cómo les dolió? O sea, pero ya sin argumentos, no hay argumentos, es el insulto. O sea, ¿cómo la oposición usa insultos contra, primero pues a mí ni me afecta, pero llama la atención, es de llamar la atención los argumentos que se usan. Lo único que planteamos, fíjense, o sea, porque otra vez están con que partido de Estado y Morena se quiere y que somos dinosaurios y que quién sabe qué tanto. No se reconoce la proporcionalidad de los votos de los partidos.
Eso no cambia en nada. La única diferencia es que en vez de que el partido defina los de la lista plurinominal, pues que los vote la gente. Eso es todo. Si votaste por un partido, pues también tienes derecho a definir quién va en la lista pluri. Pero la representación de los partidos políticos se mantiene. A nadie se le está quitando la proporción que sacaron en la votación de los 200 diputados. Eso se mantiene. Y la otra es que disminuya los costos, que los partidos no tengan tanto dinero, que el INE no gaste tanto, que se bajen los salarios de los consejeros. Esencialmente esa es la propuesta. Imaginen, o sea, ¿son grandes cambios? No. Son de fondo, desde mi punto de vista, sí, son compromisos que hice con la gente. Y además se presentaron en los foros. Esa fue la mayoría de la gente presentó esas propuestas en los foros. Entonces de ahí se retomaron estas propuestas. Ahora, fíjense la oposición, dejen a los partidos aliados ahora. Vamos a ver qué dijo el PRIAN, qué dice el MACPRIAN. Y algunos que así una virulencia, pues que lo digan con argumentos, ¿no? ¿Por qué este uso de estas palabras altisonantes? Para la institución presidencial primero, ¿no? Más allá de Claudia Sheinbaum. Pero lo que llama la atención es dónde quedaron los argumentos. ¿Por qué tienen que seguir siendo listas definidas por las cúpulas de los partidos? ¿Por qué no se pueden bajar los montos que reciben los partidos o que utiliza el INE para la elección? ¿Por qué no se debate sobre eso? ¿Y por qué se usa estas palabras? Digo, llama la atención. Entonces se ha concentrado en el debate con el Verde y el PT, que tienen sus razones y ellos tendrán que explicarlas. Pero ¿y dónde están los otros argumentos? Ni argumentos hay. ¿Qué partido de Estado? ¿Cuál partido de Estado? Si se mantiene la proporción de los partidos en la votación. Presidenta, en un segundo tema me gustaría preguntarle, este sábado también su partido Morena, del cual emana usted y por el cual llegó pues a la presidencia de la República, pues ya definirá las reglas, estos criterios para su proceso interno de selección de coordinadoras y coordinadores de la 4T en 17 estados que estarán en juego en 2027, que pues eventualmente serán pues sus precandidatos y candidatas. Usted ha vivido pues este proceso interno, cómo son los jaloneos, algunos personajes ya levantaron la mano, otros están activamente. ¿Cuál es su mensaje precisamente hacia estos actores políticos que están interesados en participar en el movimiento desde pues estas representaciones de los 17 estados de cara al 2027, Presidenta? Ya le toque eso a Morena, ¿no? Ya no me corresponde a mí. Mi única orientación es la mejor manera de promoverse en un territorio es casa por casa. Ni los grandes espectaculares, ni es el casa por casa. Lo he platicado muchas veces. Cuando fui candidata a la alcaldía de Tlalpan, entonces llamaba todavía delegación, a la jefatura delegacional de Tlalpan, yo inicié con 3% de conocimiento. Había sido secretaria de Medio Ambiente y había estado con el movimiento muchos años, pero en la delegación tenía 3% de conocimiento. Y a pie recorrí, y es la delegación más grande de la ciudad, a pie estuve primero promoviendo a Morena, porque no me podía promover personalmente, y después ya cuando fueron los tiempos electorales, porque fue la primera vez que Morena participó en una elección, en el 2015. Entonces, lo mejor es el casa por casa, es lo mejor. En aquellas épocas, el dirigente, entonces no era presidente, López Obrador, ya que habías ganado la encuesta, te decía, unos buenos tenis y un morral. El morral para los volantes
y los buenos tenis para caminar o unos buenos zapatos. Entonces, no se necesita más que eso, el casa por casa. Por último, Presidenta, mañana encabeza mañanera desde Zapopan, Jalisco, pues a semanas de esta operación que derivó en la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. ¿Qué mensaje dará a la población tras este operativo y que Pues acude ya mañana. Pero vamos siempre para decir que ahí estamos con todas y todos los jaliscienses y vamos a seguir apoyando siempre a todas las entidades de la República y particularmente a Jalisco. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, vamos con Mujeres en Historia. Con permiso, Presidente. Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Todas podemos ser lo que queramos. Es el lema de la campaña para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, que se impulsa desde Presidencia y desde Secretaría de las Mujeres. Pero para ser quienes queremos ser, el ejercicio pleno de los derechos es la puerta. Conozcamos la lucha de las mujeres en la consolidación y en la conquista de los derechos de las mujeres mexicanas. El ejercicio de los derechos de las mujeres en México ha sido producto de distintas luchas, protagonizadas por miles de mujeres organizadas a lo largo de la historia. No han sido concesiones, sino conquistas en búsqueda de la justicia y la igualdad. Derecho al divorcio. Durante la colonia y hasta principios del siglo XIX, el matrimonio era indisoluble. Con las leyes de reforma de los liberales, que lo convirtieron en un contrato civil, se abrió la posibilidad de que las mujeres demandaran el divorcio por violencia, abandono o adulterio. La Revolución Mexicana retomó ese reclamo y en 1914, con el impulso de Ermila Galindo, los constitucionalistas reconocieron la disolución total del matrimonio. En 1917, con la Ley sobre Relaciones Familiares, se reorganizó la concepción de la vida familiar y se estableció el divorcio. Derecho a la administración de bienes. En la colonia y en el México independiente, eran el padre o el marido quienes gestionaban el patrimonio de las mujeres. Fue hasta la Ley sobre Relaciones Familiares de 1917 que se reconoció el derecho de las mujeres a administrar sus bienes. Finalmente, el Código Civil de 1928 estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres respecto a la propiedad, y la Ley Agraria de 1971 la extendió en el ámbito rural. Derecho a la igualdad salarial. Una de las demandas centrales de las mujeres que participaron en el movimiento obrero mexicano en el contexto de la Revolución fue, a trabajo igual, salario igual. A pesar de que la Constitución de 1917 estableció la igualdad salarial entre los trabajadores rurales y urbanos, no hizo lo mismo con las mujeres. En 1931, con el salario mínimo, la ley estableció un piso igualitario para todas y todos los trabajadores. En 2024, la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum al artículo 123 estableció explícitamente erradicar la brecha salarial por razones de género. Derecho a votar y ser votadas. El reconocimiento de la ciudadanía plena para las mujeres fue una conquista histórica, especialmente para las sufragistas, que desde la época de la Revolución lo impulsaron. Elvia Carrillo Puerto y otras feministas calificadas de radicales impulsaron ese derecho en los congresos feministas de Yucatán de 1916. Y Ermila Galindo, intelectual constitucionalista, llevó el tema al Congreso Constituyente de ese año. Más adelante, las sufragistas continuaron la lucha en las calles, como Refugio Cuca García. Fue hasta 1953 que este derecho se estableció en nuestra Constitución.
Vamos a continuar con enlistando cada uno de los derechos, vamos a llegar hasta la igualdad sustantiva, por cuestiones de tiempo nos detenemos en este momento, pero lo más importante que queríamos enunciar es en 2024, con las reformas que se hacen por parte de la Presidencia de la República, ya no se habla solamente de una igualdad formal, sino de una igualdad sustantiva que garantice el que se abran la puerta a las niñas, mujeres, adolescentes de ser lo que ellas quieran ser. Finalmente, estamos por cumplir un año, el próximo 8 de marzo, del primer aniversario de la Sala de Mujeres aquí en Palacio Nacional. Es una invitación a que visiten este espacio, está por cumplir este primer aniversario. Recuerden que pueden visitarlo de manera como público general y gratuita aquí en Palacio Nacional. Hagamos este recorrido y estamos también el próximo 8 de marzo en la campaña Todas podemos ser lo que queramos. Muchas gracias. Gracias. Buen día.